El sol de Arizona era un yunque incandescente sobre el asfalto, transformando la línea del horizonte en un espejismo trémulo. Dentro de un Ford Fairmont de 1985, cuyo motor gemía en señal de protesta, Leo conducía con una furia silenciosa. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo que invadía el interior del vehículo por las rendijas de las ventanillas, creando pequeños surcos de lodo en su rostro exhausto. Sus manos, encallecidas por el trabajo que ya no existía, se aferraban al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, mientras sus ojos, atormentados e inyectados en sangre, se dividían entre la carretera infinita que tenía por delante y el espejo retrovisor, donde un punto oscuro crecía de forma amenazadora. A su lado, acurrucada contra la puerta, estaba Elara, la joven camarera de un restaurante de carretera. El terror había congelado sus facciones y sus ojos, grandes y expresivos, eran la única parte de su cuerpo que se movía, reflejando el pánico de una situación que se había salido de control. Él era solo un ladrón de bancos desesperado que huía de la policía, o eso creía. Las sirenas eran un aullido lejano, un fantasma sonoro que intentaba dejar atrás, pero la amenaza real era el coche que los perseguía, un sedán negro sin identificar que mantenía una distancia depredadora. De repente, Elara se movió. El pánico en sus ojos dio paso a una urgencia desesperada. Comenzó a gesticular frenéticamente, sus manos pequeñas y ágiles dibujando formas en el aire. Leo la ignoró, gruñendo para que se quedara quieta, pero ella insistió tocándole el brazo con una determinación feroz. Sus dedos trazaron el contorno de una serpiente en su propia muñeca y, a continuación, señalaron con vehemencia hacia el retrovisor. En ese instante, el mundo de Leo se hizo añicos por segunda vez. La serpiente era la marca de Silas. Aquel no era el coche de la ley, era el coche del diablo al que le debía, y su rehén silenciosa era la única que sabía que huir de la cárcel era el menor de sus problemas. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. El desierto de Arizona no era solo un lugar, era un espejo del alma de Leo. La tierra seca y agrietada era el reflejo de su corazón, estéril de esperanza desde que vio, impotente, cómo la vida de su esposa, María, era consumida por la fiebre de una enfermedad implacable. Recordaba el calor de su piel, un calor que rivalizaba con el sol del mediodía, y la forma en que la culpa se había instalado en su pecho, un peso frío y permanente. Cada factura médica impagada había sido un clavo en su ataúd, martillado por la vergüenza de su incapacidad para protegerla. El robo del banco no había sido un acto de codicia, sino el grito de un hombre que ya lo había perdido todo y que ahora, endeudado con las sombras, intentaba desesperadamente comprar su propia supervivencia, aunque ya no le viera valor. La acción en el banco fue un borrón de pánico y adrenalina. No era un criminal entrenado. Sus manos temblaban tanto como la voz que usó para anunciar el asalto. En medio del caos, sus ojos se encontraron con los de Elara. Ella no gritó como los demás. Había en ella una quietud asustada que, de alguna manera, se destacó en medio de la histeria. Tomarla como rehén fue un acto de puro instinto, una decisión estúpida de un hombre acorralado que veía cómo todas las puertas se cerraban. Solo necesitaba un escudo, una distracción, algo que le diera unos minutos de ventaja. No sabía que en ese gesto irreflexivo había sellado su destino no a una rehén cualquiera, sino a la única persona que entendía la verdadera naturaleza de la oscuridad que lo acechaba. Para Elara, el silencio nunca había estado vacío. Al contrario, era un mundo lleno de detalles que la gente ruidosa ignoraba. El tic-tac nervioso del reloj del restaurante, la forma en que el polvo danzaba en los haces de luz, la mentira contenida en una sonrisa forzada. Su mutismo era una fortaleza erigida tras un trauma que le robó la voz, pero agudizó todos sus demás sentidos. Cuando Leo la agarró, el miedo fue físico, paralizante, pero bajo el terror su mente analítica siguió funcionando. Notó la desesperación en sus ojos, la falta de crueldad en sus manos, y, lo más importante,
Vio, a través de la ventana polvorienta, el sedán negro estacionado al otro lado de la calle mucho antes de que Leo entrara, reconociendo la serpiente tatuada en la muñeca del conductor. Después de la revelación en la carretera, Leo se desvió hacia un cañón polvoriento y el motor del Fairmont finalmente se silenció con un gemido de agotamiento. El polvo se asentó, revelando un cielo de un azul profundo e implacable. Se volvió hacia el Ara, pero ya no veía a una rehén. Veía a una profetisa del apocalipsis, una Casandra silenciosa que le había mostrado que no estaba huyendo de una celda de prisión, sino de una tumba anónima en el desierto. El poder en la cabina del coche se había desplazado sísmicamente. Él tenía el arma, pero ella tenía el conocimiento. La pregunta que flotaba en el aire sofocante ya no era ¿qué hago contigo?, sino ¿qué haremos ahora? La aterradora percepción de que ya no estaba solo en su desgracia era, paradójicamente, aterradora y un hilo de alivio. La culpa era una compañera constante para Leo. La imagen del rostro, aterrorizado de Lara, se superponía al rostro sereno de María en su lecho de muerte, y el dolor se volvía insoportable. Ambas eran víctimas de sus fracasos. Él no logró salvar a su esposa de la enfermedad, y ahora fracasaba en proteger a esta joven del monstruo que él mismo había invitado a sus vidas. El cinismo que lo había protegido durante meses comenzó a resquebrajarse, exponiendo al hombre que había sido un día. Un hombre decente, un marido amoroso, alguien que jamás lastimaría a un inocente. Mirar a Elara era mirar el espejo de su propia degradación moral, y no le gustaba lo que veía. Proteger a esa chica, de repente, pareció menos una estrategia de supervivencia y más un camino hacia una redención que ni siquiera sabía que buscaba. El sol castigaba, y el agua en la cantimplora estaba peligrosamente baja. El calor hacía que el aire danzara sobre el capó del coche, y la garganta de Leo parecía papel de lija. Se llevó la cantimplora a los labios, pero se detuvo. Miró a Pinesettenskint, el Ara, que observaba el horizonte con una resignación estoica, sus propios labios secos y agrietados. Sin pensar, le extendió la cantimplora. Fue un gesto pequeño, casi insignificante en el gran esquema de su huida desesperada, pero que llevaba el peso de un cambio. Ella lo miró por un momento sorprendida, antes de aceptar. Bebió con moderación y se la devolvió, con un brillo de gratitud en sus ojos. En ese momento, en el silencio del desierto, se selló un pacto, no con palabras, sino con un sorbo de agua compartido. En el horizonte, una mancha de polvo y luces intermitentes señalaban un control policial. El pánico volvió a helarle el estómago a Leo. Era el final del camino, pero el Ara, con una calma sorprendente, le tocó el hombro y señaló una grieta casi invisible en la pared del cañón. Era la entrada al lecho de un río seco, una cicatriz en el paisaje. Él dudó. El camino parecía peligroso, impracticable. Ella insistió, sus ojos transmitiendo una certeza inquebrantable, confiando. En un instinto que iba más allá de la lógica, Leo giró el volante y metió el coche en el camino accidentado. Mientras el Fairmont se arrastraba sobre las piedras, oculto de la vista de la carretera, se dio cuenta de que estaba entregando el control de su huida, y quizás de su vida, a una chica que no podía decir una sola palabra. A medida que se adentraban en el desierto, el nombre Silas resonaba en la mente de Leo. No era solo un prestamista, era el dueño invisible de aquella tierra olvidada. Por Dios, las historias se susurraban en bares y gasolineras, historias de hombres que lo desafiaron y fueron engullidos por el desierto, de deudas pagadas con sangre en lugar de dinero. Silas operaba como un cáncer, infiltrado en cada pequeño pueblo, con ojos y oídos en todas partes. El dinero que Leo había robado del banco no era solo dinero del banco, era el lavado de dinero de Silas, el flujo vital de su imperio de miseria. Leo no solo había robado una caja fuerte, había provocado a una serpiente venenosa en su nido, y ahora el veneno se extendía, convirtiendo cada sombra en una amenaza, cada rostro en un potencial traidor. Llegó la noche, y con ella el frío cortante del desierto. Encontraron refugio en las ruinas de una vieja granja de adobe, cuyas paredes derrumbadas
ofrecían poca protección contra el viento que aullaba como un espíritu lastimero. Encendieron una pequeña hoguera con restos de madera seca, las llamas danzando y proyectando sombras largas y grotescas. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un espacio compartido, lleno del crepitar del fuego y el vasto silencio del cielo nocturno, un terciopelo negro salpicado de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Allí, acurrucados cerca del fuego, ya no eran secuestrador y rehén. Eran solo dos almas perdidas, infinitamente pequeñas bajo la inmensidad del universo, unidas por un miedo común. En medio de la noche, un sonido rompió la quietud. Era un jadeo, un sollozo ahogado. Leo se giró y vio a Elara debatiéndose en sueños, el rostro contorsionado en una máscara de terror, las manos aferrándose a la nada. Estaba atrapada en una pesadilla, reviviendo el horror que le había robado la voz. Un grito silencioso se formaba en sus labios, pero no salía ningún sonido. Leo, movido por un impulso protector que lo sorprendió, se acercó lentamente. No la tocó, temiendo asustarla aún más, pero se sentó cerca. Su presencia, una vigilia silenciosa. «Está todo bien», susurró al viento. Las palabras más para sí mismo que para ella. «Estoy aquí». Gradualmente, su temblor disminuyó y ella volvió a un sueño más tranquilo, sin saber que su reacio guardián velaba por ella. La curiosidad lo venció. Mientras ella dormía, tomó su bolso, que había arrojado al asiento trasero. Un acto vil, lo sabía, pero necesitaba entender quién era ella. Dentro, encontró lo habitual: una cartera con pocos dólares, un lápiz labial, pero entonces vio una fotografía gastada, con los bordes arrugados. Ella, una Elara más joven, sonriendo abiertamente, abrazaba a una mujer mayor, probablemente su madre. Sus ojos brillaban con una alegría que parecía de otra vida. También había un pequeño pájaro de madera, tallado con delicados detalles, liso por el tacto de los dedos. Sostuvo el pájaro sintiendo el peso de la vida que había invadido y destrozado. Con un nudo en el pecho, volvió a guardarlo todo, la vergüenza quemándole más que el frío de la noche. La necesidad de gasolina y comida los obligó a arriesgarse a parar en una gasolinera aislada, una única isla de luz amarillenta en un océano de oscuridad. El lugar olía a aceite viejo y a café recalentado. Mientras Leo llenaba el depósito, manteniendo el rostro en la sombra, Elara entró a buscar algo de comer. La campanilla de la puerta sonó ominosa. Adentro, apoyado en el mostrador, un hombre bebía un refresco lentamente. En su muñeca, el tatuaje de una serpiente se enroscaba inconfundiblemente. El tiempo pareció detenerse. Los ojos del hombre se encontraron con los de Elara, y una sonrisa fría y depredadora se dibujó en su rostro. Ella se giró lentamente, sin mostrar pánico, tomó 2 botellas de agua y caminó hacia la caja, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro enjaulado. El momento en que salieron de la tienda fue de una tensión insoportable. Cada paso parecía durar una eternidad. Leo ya estaba en el coche, con el motor en marcha. Tan pronto como Elara entró, él aceleró, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Por el retrovisor vio al secuaz de Silas salir de la tienda, no con prisa, sino con la confianza de un cazador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. El sedán negro salió de la oscuridad y comenzó la persecución. No hubo sirenas, solo el rugido de los motores rasgando el silencio de la noche. La carretera se convirtió en un túnel de oscuridad, con los faros del enemigo pisándoles los talones, una fiera implacable acercándose para el ataque final. La huida era ahora una danza mortal bajo la luna del desierto. La persecución fue corta y brutal. Leo, en un acto de desesperación, tomó una curva cerrada en un camino de tierra, levantando una nube de polvo tan densa que cegó al conductor que lo seguía. Se oyó el sonido de metal retorciéndose y de cristales rompiéndose. Escaparon, pero la victoria tuvo un precio. El Fairmont había sufrido, el motor rateaba y un humo oscuro salía del capó. Se detuvieron a unos kilómetros de distancia y el silencio regresó, ahora más pesado y amenazador. Estaban vivos, pero atrapados,
El coche no llegaría mucho más lejos. La vastedad del desierto, que antes representaba una oportunidad de huida, ahora se había convertido en una celda a cielo abierto, y sabían que el cazador herido llamaría a la manada. Fue entonces cuando el Ara asumió el mando definitivo. Ante el coche moribundo y la desesperación de Leo, se arrodilló en la arena y con el dedo comenzó a dibujar un mapa. Líneas y símbolos que solo ella entendía. Señaló una serie de formaciones rocosas distantes. Luego su dibujo, trazando una ruta sinuosa que conducía a un pequeño cuadrado que marcó con una cruz. Una vieja iglesia de misión, gesticuló, un lugar de santuario, escondido en las profundidades del desierto, conocido solo por los habitantes locales. Era una apuesta demencial, abandonar la carretera y aventurarse a pie, con recursos limitados y el enemigo pisándoles los talones. Pero al mirar la determinación en sus ojos, Leo supo que no había elección. La confianza de él en ella era ahora su única brújula. La travesía a pie comenzó bajo la mirada despiadada de las estrellas. El paisaje era de una belleza alienígena y mortal. Las nociones de secuestrador y víctima se disolvieron por completo, reemplazadas por la simple y cruda interdependencia de dos seres humanos que luchan por sobrevivir. Él la ayudaba a escalar rocas empinadas, su fuerza complementando la agilidad de ella. Ella, a su vez, encontraba caminos que él jamás vería. Identificaba plantas comestibles y localizó un pequeño manantial de agua escondido en una gruta. El diálogo silencioso entre ellos se volvió fluido, un lenguaje de gestos, miradas y toques. A cada paso, dejaban atrás no solo a sus perseguidores, sino también a las personas que eran antes. En el corazón de aquel desierto hostil se estaba forjando un lazo frágil, pero inquebrantable, en el fuego de la adversidad. La iglesia de misión abandonada se erguía contra el cielo que oscurecía, un esqueleto de fe devorado por el tiempo y el desierto. El viento aullaba a través de las ventanas vacías, arrastrando los primeros granos de arena de una tormenta inminente. Al entrar en el santuario polvoriento, un frágil alivio los envolvió. Era un refugio, un lugar para respirar. Pero la paz fue una ilusión pasajera. De las sombras cerca del altar, una figura se movió, y la voz suave y venenosa de Silas cortó el aire. Me preguntaba cuándo llegarían, dijo, sin prisa. No estaba solo. Dos de sus hombres bloqueaban la única salida. El santuario se había transformado en una tumba, y la trampa pacientemente tendida se había cerrado sobre ellos con la precisión de una mandíbula de acero. El pánico de Leo fue instantáneo, una ola de hielo en sus venas. Levantó el arma con manos temblorosas, pero Silas simplemente sonrió, un gesto desprovisto de cualquier calidez. Esa arma no te ayudará, Leo, así como el dinero no ayudó a tu esposa, dijo, cada palabra una puñalada calculada. A continuación, su mirada se fijó en el Ara, y la sonrisa desapareció, reemplazada por un sombrío reconocimiento. No te estaba casando por mi dinero, Leo, la estaba casando a ella. Señaló a la chica, que se encogió como si la hubieran golpeado. Ella es un asunto pendiente, un testigo que pensé que había silenciado para siempre. La revelación cayó como una piedra en el pozo del silencio, explicando la urgencia, el miedo, la conexión invisible que los unía. Como para sellar su destino, un sonido lejano comenzó a crecer en el exterior, las sirenas. La policía, sin duda alertada por uno de los informantes de Silas, estaba llegando. Estaban atrapados en un fuego cruzado. Dentro, la amenaza inmediata y monstruosa de Silas y sus hombres. Fuera, la promesa de una celda de prisión por el resto de su vida. La tormenta de arena finalmente se abatió sobre la iglesia, el viento y el polvo invadiendo el espacio, transformando la escena en un caos arremolinado de sombras y gritos ahogados. El mundo exterior y el interior se fusionaron en una única pesadilla, donde cada dirección conducía a la ruina. Ya no había a dónde correr, la única salida era a través del infierno. Ignorando a Leo, Silas caminó lentamente hacia el Ara, su voz ahora un susurro cruel, solo para que ella lo oyera. Recuerdo esa noche, siseó con los ojos clavados en los de ella. Recuerdo el fuego, el olor a humo, y te recuerdo a ti,
escondida debajo de la cama. «Viste mi cara, ¿verdad?». Se agachó, acercando su rostro al de ella, obligándola a revivir el trauma que la había enmudecido. «Te dejé vivir, porque pensé que el miedo haría el trabajo por mí, que te mantendría callada, que te mantendría rota». Las palabras eran un veneno que se inyectaba directamente en su alma, y Elara comenzó a temblar incontrolablemente, sus ojos desorbitados por el horror resucitado. Ante aquella tortura psicológica, Silas se dirigió a Leo con una propuesta de negocios. «Dame el dinero, Leo. Deja a la chica y sal por la puerta de atrás. Yo me encargo de mis hombres y quizás la policía ni siquiera te vea en la tormenta. Puedes simplemente desaparecer». Era la oferta que el antiguo Leo, el hombre desesperado que había iniciado todo aquello, habría aceptado sin dudarlo. Supervivencia, huida, la oportunidad de dejar atrás esa pesadilla. Sus ojos se movieron entre la bolsa de lona llena de dinero, el símbolo de su desesperado fracaso, y el rostro de Elara, ahora una máscara pálida y catatónica de puro terror. La elección era clara: su miserable vida o el alma de esa chica, y en ese momento de decisión, algo se rompió dentro de Leo. Ya no era la imagen de María la que lo atormentaba, sino la visión de Elara derrumbándose bajo el peso de la crueldad de Silas. Salvarse a sí mismo significaba abandonarla al monstruo que la había creado, y no podía. Proteger a esa joven frágil que le había mostrado el camino en el desierto y había confiado en él, se volvió más vital que su propia libertad. La redención, se dio cuenta, no estaba en escapar de sus errores, sino en hacer finalmente lo correcto, sin importar el costo. Miró a Silas, y por primera vez desde que todo comenzó, no había miedo en sus ojos, solo una resolución fría e inquebrantable. Con un movimiento rápido y decidido, Leo arrojó la bolsa de dinero hacia el lado más oscuro de la iglesia. El sonido de los billetes esparciéndose por el suelo de piedra fue un sonido de liberación. «El dinero es tuyo», dijo, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. Pero ella no. Antes de que los hombres de Silas pudieran reaccionar, se abalanzó sobre el prestamista. No fue la pelea de un héroe de cine, fue la pelea desesperada de un hombre común, impulsado por una furia justa. Era más débil, menos hábil, pero luchaba con el fervor de quien no tenía nada más que perder y todo por proteger, un animal acorralado defendiendo a su única cría. La lucha fue corta y salvaje. Silas, un depredador experimentado, rápidamente tomó la delantera, arrojando a Leo al suelo con una fuerza brutal. Levantó un trozo de madera roto, listo para aplastar el cráneo de Leo. El tiempo pareció congelarse, y entonces un sonido rasgó la iglesia, más fuerte que el aullido de la tormenta, más penetrante que las sirenas. Fue un grito gutural, primario, cargado con años de dolor, miedo y rabia silenciados. Provenía de Elara. Al ver al hombre que la había protegido a punto de ser asesinado, la barrera en su mente se hizo añicos y su voz, su arma perdida, explotó en una ola de sonido puro y abrumador. El grito sorprendió a todos, especialmente a Silas. Asombrado por el sonido imposible, vaciló por una fracción de segundo, sus ojos desviándose hacia la chica que ahora lo miraba con furia. Esa fue la única oportunidad que Leo necesitó. Con una explosión final de adrenalina, se impulsó hacia arriba, usando el momento de distracción para derribar a Silas. El sonido de la policía derribando la puerta principal se mezcló con el ruido del cuerpo de Silas, cayendo al suelo. Las luces de las linternas cortaron la oscuridad y el polvo, revelando la escena. Leo, jadeante, de pie sobre el enemigo caído, y Elara, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente sollozando, el sonido de su dolor finalmente libre, resonando como una plegaria en el santuario profanado. Cuando las luces de las linternas de la policía inundaron la iglesia, Leo no se resistió. Soltó el trozo de madera que sostenía y levantó las manos lentamente, un gesto de rendición que, por primera vez en mucho tiempo, no era un acto de derrota sino de liberación. Su cuerpo estaba exhausto y adolorido, cubierto por el polvo de la tormenta y el sudor de la lucha, pero sus ojos estaban límpidos.
La furia desesperada que lo había consumido durante meses se había disipado, reemplazada por una calma exhausta y una dignidad que pensó que había perdido para siempre. Al ser esposado, miró a Elara. Ella no se escondió ni se acobardó. Permaneció de pie, temblorosa pero firme, y encontró, su mirada, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. En ese instante, los policías no vieron a un secuestrador y su víctima, sino a dos sobrevivientes de un mismo infierno. El testimonio de Elara, ahora articulado con una voz vacilante pero inquebrantable, fue la clave que desmanteló el imperio de miedo de Silas. Narró no solo la persecución en el desierto, sino también el incendio de años atrás, el asesinato de su familia y el rostro del hombre que la había atormentado desde entonces. Sus palabras, durante tanto tiempo aprisionadas, se convirtieron en un torrente de verdad que lavó la suciedad de esa ciudad fronteriza, exponiendo la red de corrupción y violencia de Silas. Leo confesó el asalto al banco, detallando la coacción y la desesperación que lo llevaron a ese acto. A cambio de su total cooperación y debido a las circunstancias extraordinarias, su sentencia fue considerablemente reducida. Él fue a la cárcel, pero Silas fue condenado a una vida entera en ella, finalmente silenciado por la voz que él mismo había intentado apagar. La prisión para Leo no fue el final, sino un purgatorio necesario. Dentro de las paredes de hormigón, finalmente encontró espacio para enfrentar a sus demonios sin la necesidad de huir. La culpa por la muerte de María no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era un peso abrumador que lo arrastraba al abismo, sino un tierno recuerdo de un amor perdido, honrado por el sacrificio que había hecho para salvar a Elara. Aceptó su castigo, no con resentimiento, sino como la consecuencia justa de sus elecciones, entendiendo que la libertad que realmente buscaba no estaba en una carretera abierta, sino en la paz de una conciencia limpia. El árido desierto de su alma comenzaba a ver, por primera vez en años, las señales de una lluvia lenta y sanadora. Elara lo visitaba todas las semanas. La chica, silenciosa y aterrorizada, había desaparecido, dando paso a una joven mujer cuya fuerza se manifestaba no solo en su voz, que se volvía más clara y segura en cada visita, sino en su mirada serena. Hablaban a través del cristal acrílico, una barrera física insignificante ante la profundidad de su conexión. Ella le contaba sobre su progreso en la terapia, sobre los planes de terminar sus estudios, sobre las pequeñas alegrías de una vida reconquistada. Él escuchaba, ofreciéndole los consejos de un hombre que había aprendido de la manera más difícil. La dinámica entre ellos se había transformado en algo puro y familiar, un lazo forjado en el trauma, pero que ahora era el ancla de ambos, la prueba viviente de que la salvación se puede encontrar en los lugares más oscuros. En una tarde soleada de primavera, meses después, Elara llegó a su visita con una noticia. Había sido aceptada en una universidad de otra ciudad. Era su oportunidad de dejar el desierto y todo lo que representaba atrás. Había un brillo de emoción y un toque de tristeza en sus ojos al contárselo. Leo sintió un nudo en el pecho, no de pérdida, sino de un orgullo abrumador. Su redención estaba allí, justo frente a él, en la forma del futuro brillante de esa chica. «Te esperaré», dijo ella, con voz firme, una promesa que sellaba su futuro. Mientras la veía marcharse, saliendo del edificio de la prisión y caminando hacia la luz del sol, Leo sonrió. Estaba tras las rejas, pero, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre. ¿Qué opinas del fallo inicial de la policía en este caso? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda víctima merece justicia sin importar cuánto tiempo pase, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más investigaciones como esta.